medios de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, maestra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y muy buenas tardes. Y también nos acompaña la doctora Alma Guadarrama, investigadora especialista de La Salle en temas de migración y derechos humanos. Gracias por estar con nosotros también, doctora. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes a tu auditorio. Empezaba yo esta transmisión de Mega Noticias, particularmente a una semana de que concluyó el título 42, diciendo, maestra Raquel, que parece que pues le está saliendo al gobierno de los Estados Unidos, porque el flujo migratorio está bajando y parece que se está ordenando. ¿Así lo ve? No, yo creo que los que están ahí esperando para pasar van a querer pasar eventualmente. El problema que hay en la frontera, y hay que reconocer, es que es una frontera muy dinámica. Entonces, todos los migrantes de todas las nacionalidades que están ahí, están teniendo comunicación entre ellos para saber cómo están siendo aceptados o rechazados, o si el título 42, cómo les puede afectar, y todas estas situaciones que se están dando, que es como todo un proceso, porque yo creo que bien a bien ni siquiera el gobierno de Estados Unidos sabe cómo lo está aplicando. Entonces, en este caso ellos lo saben y están a la expectativa. Entonces, incluso los medios de comunicación están extrañados precisamente por esto, porque no se están pasando, pero se están quedando del lado de México. Entonces, bueno, están esperando. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta el tema de las famosas reglas, y casi se podría decir que son unas reglas que tienen que ver con lo que le dicen las zanahorias y los palos, ¿no? Esta idea de que, por un lado, te voy a tratar bien y te voy a dar beneficios, pero por el otro lado, si no te comportas como yo espero, pues sí te puedo afectar, ¿no? Y estas son las reglas que, entre las que hablabas, es esta de la aplicación, que por cierto que está saturada. Sí. Y también están otros temas, como por ejemplo los centros regionales, tratar de volar a los migrantes que no crucen por México, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese tema es muy interesante, maestra Raquel. Doctor Alma, porque la expectativa era de que iba a ser el caos, que terminando el título 42, todo el mundo iba a cruzar, o que estaban intentando cruzar antes de que finalizara, pero pues bueno, a una semana, ¿cuál es el balance, doctora Alma Guadarrama? Gracias, Alberto. Pues sigue estando la crisis humanitaria, solamente que está de nuestro lado. Lo que logró el fin del título 42, bueno, fue eliminar esta medida que surge a raíz justamente de la emergencia sanitaria, pero ahora tenemos justo lo que decías, el título 8, que endurece las normas y evita lo que ya lo mencionabas tú al principio, permite una deportación express, evidentemente establece sanciones, y entonces esto está haciendo que los migrantes se queden en nuestras fronteras, y a partir de estas redes sociales, redes de apoyo que se van gestando en el camino, incluso con los familiares, pues empiece a fluir información respecto de que pues no es cierto esto de que se van a abrir las fronteras y que van a poder pasar. La realidad es que este título 8 establece normas en torno a las solicitudes de asilo, privilegiando principalmente a los mexicanos, pero no así a todas las demás nacionalidades, como el caso de los haitianos, venezolanos, cubanos y otras nacionalidades que anteriormente no se veían, por ejemplo, en nuestra frontera sur, concretamente en Oaxaca o Chiapas, por ejemplo, pero que se ha exacerbado con todos estos movimientos, ¿no? Sí, exacto. Porque, maestra Raquel, ¿hay distinción en cuanto a la solicitud de asilo que hay en los Estados Unidos? Digamos que hay países que tienen prioridad para ser asilados y otros que tienen que esperar más. Bueno, entre las reglas que mencionaron, que es ahora sí que la forma o el procedimiento en que se espera que se lleve a cabo, una de las cosas importantes es que además de permitirles a los niños y familias darles más posibilidades, está el tema de los que quieran pasar, que vengan de gobiernos hostiles. En ese caso, a esos migrantes se les permite y se les
expedita su entrada. Y en este caso se habla de Rusia, se habla de incluso Irán, por ejemplo, pero principalmente Rusia, que muchos de ellos están en la frontera. Es interesantísimo ver lo que está sucediendo ahí, porque no solamente estamos hablando de los centroamericanos y venezolanos, también hay de otros lados que están intentando pasar, y a eso sí tienen un poco más de beneficio. Sí. Antes de irnos a la pausa, doctora Alma Guadarrama, entonces, aquí, digamos, ¿cuál es la posición de los Estados Unidos? O sea, los Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero sí llega un momento en el que dice, pues ya no puedo con más, entonces ayúdenme, o de plano ellos son los malos de esta película. Bueno, en realidad Estados Unidos siempre, bien lo dices, es un país de migrantes, pero siempre ha establecido normativas para regular su flujo migratorio, claro, esto en base a su principio de soberanía. Sin embargo, también hay que considerar que la posición de Estados Unidos a nivel universal, esto es respecto a la comunidad internacional, es que no ha firmado tratados internacionales importantes en materia migratoria. Esto con el objetivo de establecer normas que le permitan en su libre ejercicio de soberanía decidir quién entra y quién sale, ¿no? Y ahorita retomando un poco la pregunta que le hacía la doctora Raquel, con estas nuevas normativas sí se privilegia, por ejemplo, de alguna manera a ciertas nacionalidades como además de los venezolanos para poder ingresar con estos programas establecidos en Estados Unidos, también el caso de los cubanos, nicaragüenses y haitianos, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que Estados Unidos sea un país amigo o que permita el ingreso de cualquier persona. Recordemos que el tema migratorio está inserto dentro de la política de securitización de Estados Unidos desde los atentados del 2011 y se ha mantenido como el mecanismo para controlar las cuotas o flujos de migrantes que pretenden ingresar a su país con el objetivo de proteger la seguridad nacional, desviando la principal causa de la migración, que es en su momento la económica, pero ahora, en este momento histórico, podemos decir que la causa es más de proteger la integridad física y huir de la violencia que se gesta en los países de origen, como el caso de Nicaragua o, en su momento, Haití y Venezuela, que tienen una situación subgéneris socialmente hablando. Incluso México, doctora Alma, porque la violencia en muchas regiones de México está expulsando a sus habitantes. Con ese tema vamos a regresar, vamos a hacer una pequeñísima pausa de 2 minutos, volvemos. Información del embajador de los Estados Unidos en México, porque es, digamos, el estilo de los Estados Unidos, aplicar la ley con severidad. El embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, recordó que ahora, mediante el título 8, los solicitantes de asilo tienen que hacerlo desde sus países y por medio de la aplicación CBP1. De lo contrario, quienes traten de hacerlo por la frontera con México de manera irregular enfrentarán fuertes sanciones. Quien lo haga será deportado y recibirá sanciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Tendrán prohibido entrar al país por al menos de 5 años y no serán elegibles para las otras vías legales que estamos haciendo. Para que no hagan el doloroso viaje en vano. Trabajamos nosotros con nuestros socios en la región para ampliar las vías legales. Maestra Raquel, Donald Trump amenazó de poner un muro cuando llegara a la presidencia. Voy a poner un muro. Después, pues no puso el muro, pero sí le pidió a México y lo obligó a que pusiera elementos de la Guardia Nacional a retener a los migrantes. Pero le dijo, no en la frontera sur mía, en la frontera sur tuya. Y todo eso se ha ido cumpliendo, digamos. Esta sanción, pues, no establece más elementos, sino la aplicación de la ley. Entonces, ¿consideras que esto no los va a inhibir a que sigan intentando llegar a Estados Unidos? La situación en estos países es muy dramática, o sea, para que ellos intenten pasar por la selva y por todas las vicisitudes con las que se tienen que enfrentar, pasar de país en país,
y luego cruzar México, que es el gran reto, y llegar a la frontera, ellos están listos para pasar. Lo van a hacer de una u de otra forma. Escuchando cualquiera de los testimonios de estos migrantes que están apostados en la frontera, todo el mundo lo dice, ¿no? Ellos dicen, nosotros estamos aquí, ahorita me conseguí un trabajo de esto, de aquello, pero eventualmente voy a querer pasar. Están a la expectativa, y eso sí que quede muy claro, de cómo se van a aplicar estas nuevas reglas y que estas reglas pueden ser saltadas, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso es lo que tendremos que estar viendo, qué va a suceder, pero básicamente la gente se va a querer pasar. Claro. Es muy difícil que se regresen porque ni siquiera tienen los recursos para hacerlo. Sí, y bueno, por cierto que para mencionarlo acerca del famoso muro, en realidad Trump sí construyó parte del muro. Algunas partes fueron unas reparaciones y otras partes más cerca de California sí fueron partes de muro, pero no para detener a nadie. Y en algunos lugares que le llamó muro, en realidad son alambradas muy altas, que incluso se las están saltando en Ciudad Juárez y en otros lados. Así que, pues sí, los migrantes, y cuando tienen necesidad de mantener a su familia, a sus hijos y todo, pues lo van a hacer. ¿Cómo ves esta situación, doctor Alma? Entonces, de acuerdo a la maestra Raquel, pues sí, si ya hicieron todo ese esfuerzo para llegar a la frontera con los Estados Unidos y les dicen, a ver, aquí lo vamos a hacer de manera ordenada por medio de la ley, ¿los contendrá? No, Alberto, yo creo que definitivamente no, porque las causas son muchísimo más profundas, son causas estructurales y en ocasiones, como te comentaba, a veces está en juego la vida. La situación en los países de origen, principalmente Centroamérica y ahora Sudamérica, evidencia la necesidad de salir, ya sea, actualmente ya no es la cuestión económica, ¿no? Más bien es cuestiones de cambio climático, cuestiones de persecución por orientación sexual o identidad de género, en fin, son situaciones que van muchísimo más allá de una cuestión económica y llegar digamos, a un oasis que representa Estados Unidos por un avance normativo, por ejemplo, en materia de orientación sexual o identidad de género, o en cuestiones de posibilidades de trabajar la tierra en el campo, por ejemplo, en Florida, etcétera, es lo que finalmente los alienta para llevar a cabo esta travesía, aún sabiendo que se van a enfrentar con delincuentes del orden común en los países de tránsito, aun cuando a lo mejor el pollero, el traficante de personas, de migrantes, los puede abandonar y perder la vida en un tráiler o los puede secuestrar, como ocurrió apenas en nuestro país, en donde no sabemos dónde están por lo menos 30 y tantos migrantes. En fin, ante estas situaciones, ellos siguen arriesgando su vida, y eso no va a cambiar mientras no cambien las políticas institucionales y las condiciones en los estados de origen. De ahí que, a pesar de que haya terminado el título 42, haya empezado el título 8, nosotros seguimos teniendo una crisis migratoria tanto en la frontera norte como en nuestra frontera sur, y eso no va a cambiar porque las causas estructurales de la migración se siguen manteniendo. Son causas estructurales. ¿Qué opinas, maestra Raquel, de la política migratoria del gobierno mexicano ante estas oleadas de migrantes? Bueno, al principio, cuando Trump estaba en el poder, el presidente López Obrador sí, le hizo caso, por ponerlo coloquialmente, y sí puso a la Guardia Nacional en la frontera sur y también la puso en la frontera norte. Pero también le pidió que fuera el tercer país. Esta política de que México se quedaba con los que no podían pasar de inmediato y que eventualmente iban a poder pasar o iban a tener una audiencia, ¿no? Aunque, bueno, ya vimos también que tiene que ver el título 42 en todo esto. Pero bueno, el presidente se ha manifestado de alguna manera diciendo cosas así como nosotros apoyamos a nuestros hermanos e intentaremos darles trabajo. El problema que hay, principalmente en la frontera norte, es que las comunidades de la frontera norte están muy alteradas. No quiero decir alteradas por enojadas, sino alteradas en cuanto a su conformación social. Están viviendo con gente que es de otros países, que no tienen trabajo. Algunos de ellos les dan trabajo, pero alteran la dinámica
de la comunidad de las fronteras, y eso es bastante grave. Ellos se han estado quejando de esta situación ya por algún tiempo y no parece terminar pronto. Doctora Alma Guadarrama, ¿a ti qué te parece esta política migratoria del gobierno federal? Bueno, habría que platicar un poquito sobre cómo ha sido nuestra política migratoria. En un principio era una política de no política, y no quiero decir que ahorita la tengamos, pero era una política de total indiferencia ante los flujos que estaban presentándose. Después se trató de regular los flujos por presión de Estados Unidos, y esto se ha mantenido. Cuando llega nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador como ejecutivo, nuestro poder ejecutivo, el discurso fue de darles la bienvenida, de los brazos abiertos, de ofrecer trabajo, incluso con el tema del Tren Maya y con otros programas que pretendía desarrollar. Sin embargo, era un discurso ambiguo, era un discurso de doble discurso, en donde no permeaba en realidad en las instituciones que tenía que permear, que era el Instituto Nacional de Migración, porque a pesar de que esto se decía, la realidad es que el Instituto Nacional de Migración mantenía esta política de contención, de deportación, de violaciones a derechos humanos. Y esto es algo que se ha mantenido. Ha habido este doble discurso entre la presencia de migrantes para evitar conflicto con estados de origen, pero al mismo tiempo mantener aliado a Estados Unidos con estas políticas y con esta contención. Bien decía la doctora Raquel, recordemos que cuando Andrés Manuel López Obrador decía vamos a darles trabajo, vamos a abrirles los brazos, inmediatamente hubo una reacción de Estados Unidos e imponer tasas, es decir, imponer los impuestos, y la reacción inmediata fue mandar la Guardia Nacional a nuestra frontera sur y mantener la Guardia Nacional en nuestra frontera norte. Lo que ha pasado es que con esta contención, efectivamente, los estados del norte como del sur han mantenido la presencia de los migrantes, y esto ha generado una reacción en la población mexicana, particularmente en Tijuana, en Ciudad Juárez y por supuesto en los municipios del sur de nuestro país, en donde se ha manifestado la xenofobia, particularmente el rechazo hacia estos migrantes, porque han cambiado la imagen humana y por supuesto el modo y la visión que tienen nuestros nacionales en estos lugares, generando este rechazo hacia los migrantes. Maestra Raquel, Francisco Garduño, el actual titular del Instituto Nacional de Migración, llegó al cargo en junio del 2019, después de la salida del anterior director, que era Tonatiuh Guillén. ¿Qué opinas de la administración de Francisco Garduño, que no tenía, al menos en su currículum, nada de experiencia en temas migratorios? Bueno, por alguna razón ha de estar ahí, y sinceramente yo prefiero no meterme con la política de lo que esté haciendo México. Mi especialidad es el tema de Estados Unidos. Sin embargo, creo que México sí tiene un papel que le falta ejecutar, como dice la doctora Alma. Definitivamente esta idea de la no política es el momento de tomar las riendas, sobre todo por lo que decía antes, ¿no? Porque si ahorita están alteradas las comunidades de la frontera norte, eventualmente no van a estar tan hospitalarias, y esto se les puede revertir en un tema de seguridad. Entonces, pues eso es lo que yo, ¿no? Doctora Alma, antes de continuar contigo, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos información de último momento. Las invito a que nos acompañen. Veamos. Con nosotros, doctora Alma Guadarrama. Pues bueno, le ocurrió una tragedia allá en Matamoros a los migrantes, ¿no? Y ya vemos esta información de último momento, la violencia desatada. ¿Cuál sería la estrategia del Instituto Nacional de Migración para tratar de revertir la crisis humanitaria que se está viviendo en estos momentos?
Bueno, definitivamente es necesario reestructurar al Instituto Nacional de Migración. Recordemos que el instituto como tal surge en los años 90 en el gobierno de Salinas de Gortari, y desde entonces no ha tenido un cambio. Su decreto de creación está desde esa época, y al día de hoy ha habido cambios paulatinos, pero que son más bien paliativos. No ha tenido una reestructuración profunda que permita atender de manera puntual los distintos flujos, porque no solamente son flujos de tránsito ni de migración, es decir, de mexicanos que salen, sino también de retornados. Tenemos las 4 aristas de la migración en nuestro país, y en este sentido el Instituto Nacional de Migración debe atenderlos de manera puntual, pero con las herramientas necesarias, el personal capacitado y sobre todo sensibilizado respecto de los peligros que enfrentan los migrantes. Mencionabas respecto a la política, si no tenemos una política clara, pues evidentemente no podemos hablar de que el instituto pueda accionar de manera clara, y va a hacerlo conforme se van enfrentando a las situaciones. Es el caso, por ejemplo, de lo que pasó en la estación migratoria con la desafortunada muerte de los migrantes. Y esto no era algo nuevo, en realidad ya había pasado en Tabasco en marzo justo del año anterior, en donde probablemente no fue la tragedia, pero también hubo una situación similar que llevó a cerrar la estación en ese momento en Tabasco. Sí. Y esto va a surgir, esto va a seguir dándose porque no tenemos una claridad o una postura al estar inmersos dentro de los intereses de Estados Unidos. Aquí, maestra Raquel, me interesa entonces la posición de los Estados Unidos. Estados Unidos no puede abrir las fronteras, tiene que regularlo, y ellos son, al menos lo que dicen, muy escrupulosos en el manejo de la ley. Pero ¿cuál es la posición de los Estados Unidos? ¿Ellos se reservan el derecho de ingreso? ¿Los hace ver mal? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Los países expulsores o los Estados Unidos? Bueno, aquí esto sí es para un debate súper largo, porque tendríamos que ver qué sucede con estos países que están expulsando a todos estos migrantes y qué pasa dentro de sus comunidades, porque así como la doctora Alma habló de varias situaciones, como el cambio climático, la situación LGBT, pero también hay toda la situación del crimen organizado, la persecución, y bueno, muchas cosas más, ¿no? Que seguramente todos los conocemos. Y aquí el debate sería, ¿Estados Unidos debe mejor invertir dentro de las comunidades expulsoras? Estados Unidos y otros más, ¿no? Porque creo que ya había un proyecto con México para hacer esto, ¿no? Tratar de invertir ahí y que la gente no tuviera que salir y tratar de cruzar. Este sería un debate para bastante tiempo. Pero por ejemplo, maestra, ahorita la balacera que estamos viendo en Matamoros, ¿es también responsabilidad de los Estados Unidos? No. Yo creo que ahí uno de los testimonios y muchas otras cosas que hemos estado escuchando de los migrantes en estos últimos días es precisamente la intervención de los cárteles. Y esos los están persiguiendo a ellos. Hay muchos que van en grupo y se intentan cruzar y los vuelven, y están los cárteles detrás de ellos. Algunos los golpean, algunos se los llevan. Hay gente que está desaparecida, y esto tiene que ver con que los cárteles están también en esta parte de lo que es México hoy en día, ¿no? Sí. Y cuando hay situaciones de irregularidad, pues esa es la forma donde más se pueden involucrar. Y creo que el tema de los cárteles está vigente. Sí. Y es terrible. Sí, porque, doctora Alma, apenas acabamos de ver el secuestro de 50 migrantes ahí en Matehuala, en la frontera de San Luis Potosí con Nuevo León, y pues es un drama el que viven, o sea, verdaderamente es un riesgo atroz el que están viviendo estos migrantes en su paso por México, y eso nos debería dar vergüenza. Claro, sí, mencionabas la responsabilidad de los estados. A ver, para atender la migración tenemos que entender que es un asunto que debe ser colaborativo, es un asunto global, en donde tanto los estados de origen como los de destino, que en este caso Estados Unidos, y por supuesto nosotros como un estado de tránsito, tenemos que
colaborar para crear estrategias de manera puntual para atender esta situación y evitar justo este vínculo que se ha hecho entre el crimen organizado, como bien asentaba la doctora Raquel, y la migración. Y ojo, no esto quiero decir que la migración esté voluntariamente vinculada con el crimen organizado, no. Y la muestra es justamente lo que pasó con el camión secuestrado, en donde no sabemos dónde están 41 migrantes. Y es que lo que se ha presentado en los últimos años es el secuestro de migrantes para ser objeto de trata, particularmente en su modalidad de explotación laboral y sexual en el caso de las mujeres. De esta manera, el crimen organizado ha utilizado la migración para capitalizar sus ingresos en el campo con el trabajo forzado, la explotación laboral de los migrantes. Y así podemos explicar y entender un poco este secuestro de los 41 migrantes. Sí. Que no sabemos en dónde están. Aunque parece que ya aparecieron, doctor Alma, parece que ya aparecieron y ya los testimonios es de que sí los estaban secuestrando, algunos se lograron escapar, pero vaya drama. Nos quedan unos cuantos segundos. Raquel Saade, ¿qué esperaremos en los próximos días? Ahorita parece que está, como dice el clásico, una tensa calma. ¿Qué esperaremos? Bueno, principalmente tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Y es que Estados Unidos está ya en pleno proceso electoral. No quiero decir que está cerca del proceso electoral, pero ya muchos de los discursos y de las cosas que se están diciendo es por temas electorales. Y Joe Biden ya se declaró como precandidato, que eventualmente será el candidato. No sabemos si llegará, esperemos. Pero él necesita quedar bien con la base social, que no es un núcleo duro, es decir, con este grupo de gente de en medio, pero también con algunos de los que son conservadores y que no están tan contentos con que llegara, por ejemplo, Donald Trump al poder. Entonces, es el tema migratorio, que es uno de los muchos temas de una plataforma electoral y que siempre está presente porque nunca acaba, él lo tiene que usar a su favor y tiene que verse como conciliador, se tiene que ver como una persona que respeta la parte humana de la migración, pero al mismo tiempo que tiene control sobre la frontera. Entonces, tiene que tratar de utilizar las dos para que tenga más gente a su lado. Y entonces aquí vamos a ver que el proceso electoral va a ser precisamente importante el tema de migración. Mala suerte para los migrantes que haya elecciones en los Estados Unidos, porque la ley se las van a aplicar para que los candidatos de aquel lado pues queden bien y no sean criticados. Muchísimas gracias, maestra Raquel Saade, académica de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, doctora Alma Guadarrama, investigadora de la Universidad La Salle. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el tema de la migración, un tema que genera crisis humanitaria y que la tenemos aquí en nuestro país. Regresamos en 2 minutos.